pies te entrego lo que soy. Es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, ante mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y ahí permaneceré, dado a tus pies. Y ahí permaneceré, a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré, a los pies de Cristo. En el libro de Marcos habla la palabra en el capítulo 7, cuando Jesús fue invitado por un fariseo a comer a su casa. Llegó Jesús, se postró, se sentó en la mesa, y llegó una mujer pecadora, lo describe la palabra. Y dice la palabra que ella empezó a enjugar sus pies de nuestro Señor Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos, dice. Empezó a derramar su vida delante del Señor. Dice la palabra que tenía un frasco lleno de perfume y lo derramó y
más grande estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande estar a tus pies, estar a tus pies. Te alabamos, Señor. Gracias por un día más, bendito Dios, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Trae tranquilidad a nuestras vidas, trae paz, Señor, a nuestros seres. Aún en la adversidad, bendito Dios, Padre mío, trae paz a nuestras vidas, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, usted es el que añade bendición, Señor, a su pueblo, bendito Dios, Padre. No añade en ella, Señor, Padre mío, angustia, bendito Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Señor, te alabamos. Con poder, todo reino lo verá.
exaltamos, Señor. Te bendecimos, eterno Dios. Te bendecimos. Rey de Reyes, te exaltamos.
reinarás, Señor, con poder. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos, Padre, que tú eres lo primordial, Señor. Tú eres la razón, el propósito por el cual venimos a este lugar, para exaltar y glorificar y bendecir tu santo nombre, Señor. Venimos, Padre Santo, también con el deseo de escuchar tu palabra, ser instruidos por ti, Señor. Ser formados por ti, Señor. Ser guiados por ti, Padre. Reconocemos que tu palabra, Señor, tiene poder para transformar y cambiar, limpiarnos, corregirnos, Señor. Por eso, Padre, nos sometemos a la autoridad de tu palabra, Señor. Te doy gracias por este día, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Te doy gracias, Señor. Te pido que seas tú bendiciéndonos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, que lo que escuchemos, Padre, lo guardemos y atesoremos tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Una vez más, Dios les bendiga. Me da gusto mirarles. Amén. Ya creo que pasó aproximadamente un poco más de un mes que hemos dejado de mirar la carta a los filipenses. Amén. En este día vamos a continuar con lo que dejamos hace como un mes y medio atrás. Y este día vamos a mirar del versículo 22 al 26 del capítulo 1 a los filipenses. Y quisiera recordar algunos puntos que miramos anteriormente. Amén. Recordemos que el punto principal, lo que Pablo recalca una y otra vez a través de esta carta a los filipenses, es el gozo. El apóstol Pablo habla de algo una y otra vez, repite la palabra gozo, regocíjense. Dice los hermanos el apóstol Pablo. Y notemos algo muy importante, amén. El apóstol Pablo no solamente exhorta a los hermanos a gozarse en tiempos difíciles. Notemos, el apóstol Pablo, él mismo se gozaba en tiempos difíciles. Una cosa es decirle a alguien más, échale ganas cuando está pasando tiempos difíciles. Alégrate y gózate, ¿verdad que es fácil decirle a alguien más? Vamos, Memo, Gaspar, Marcos, échenle ganas. Levántense, es fácil decirle a alguien más. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros somos los que estamos pasando tiempos difíciles? Yo le puedo decir a Moisés, échale ganas, Moisés, adelante. Pero ¿qué cuando yo estoy pasando situaciones difíciles? Muchas veces no le aplicamos ese consejo a nosotros mismos. Y le decimos, gózate, hermano. ¿Y acaso nosotros nos gozamos? Nos alegramos o nos quejamos. Notemos qué importante. Pablo les exhorta a que se gocen y él es un ejemplo de eso. Él mismo se goza estando en la cárcel. Qué interesante, amén. Recordemos que Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. En el capítulo 1, versículo 12 al 14, miramos que Pablo estando en la cárcel no se quejaba, pero el apóstol Pablo estando en la cárcel, situación difícil y complicada, Pablo se gozaba. ¿Por qué es que Pablo se gozaba, hermanos, estando en la cárcel? Ya lo miramos, el apóstol Pablo se gozaba porque Dios estaba usando sus prisiones para un mayor avance del evangelio. Es por eso que Pablo se gozaba estando en la cárcel. Ya miramos también del versículo 15 al versículo 18. Aquí miramos que habían varios predicadores egoístas que predicaban a Cristo por razones incorrectas. Predicaban a Cristo por envidia a Pablo.
Ellos sabían, se dieron cuenta que Pablo estaba en la cárcel y en su mente ellos dijeron, ahora es mi oportunidad de brillar, y como si fuera una competencia con Pablo. Entonces estos predicadores egoístas predicaban por envidia a Pablo, porque Pablo tenía varios seguidores, mucha gente le seguía y estas personas le envidiaban. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo al enterarse de estos predicadores envidiosos? En el versículo 18 Pablo comienza diciendo, ¿qué pues? Como diciendo, ¿y a mí qué me importa? Que los predicadores envidiosos prediquen por las razones que ellos quieran. A mí qué me importa. Mientras estén predicando a Cristo, dice el apóstol Pablo, yo me gozo. Allá ellos, yo me gozo mientras que prediquen a Cristo. Hermanos, ¿qué podemos mirar una y otra vez? El apóstol Pablo se gozaba sin importar la situación. También ya miramos del versículo 19 a 21, donde el apóstol Pablo decide gozarse por todo aquello que vendría en el futuro. El apóstol Pablo no sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero notemos, Pablo decide gozarse por todo aquello que vendría, sea bueno o sea malo, siga con vida o muera. El apóstol Pablo dice, yo decido gozarme sin importar lo que venga. El apóstol Pablo se gozaba por esto, porque en el versículo 19 miramos que el apóstol Pablo sabía que todo resultaría en su liberación final en el día de Jesucristo, donde Pablo no sería avergonzado. Pablo se gozaba porque sabía que Dios estaba usando las oraciones de los hermanos y la provisión del Espíritu Santo para fortalecerlo en la adversidad, y así Pablo continuara defendiendo el Evangelio hasta el final. Amén. Hermanos, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, Pablo se gozaba en el Señor. Y es importante que nosotros entendamos que el cristiano no solamente se goza cuando las cosas nos están yendo bien. Amén. Pero los cristianos nos gozamos aun cuando las cosas no nos están yendo muy bien. ¿Cuántos miraron el partido de México? Perdió México, ¿qué hacemos? Nos gozamos, amén. Perdió Argentina, todos nos gozamos, amén. Sin importar. El cristiano, aún en los tiempos malos, se goza porque al final todo va a estar bien. Sin importar lo que estemos pasando, al final todo va a estar bien. Ya sea bueno o malo, todo nos ayudará para bien. Vamos a mirar qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Lo tienen. Romanos 8, 28. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas buenas y malas nos ayudan para bien. Esto es, a todos aquellos que amamos a Dios. La pregunta es, ¿cosas como cuáles nos ayudan para bien? Vamos a mirar qué sigue diciendo Pablo del versículo 35 al 37. Romanos 8, 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, todas las cosas buenas y malas a nosotros, los cristianos que amamos a Dios, nos ayudan para bien. Aún así muramos, es ganancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Aún así muramos, es ganancia para nosotros, amén.
porque el resultado final de todas las cosas será gozo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Sea como sea, nosotros salimos ganando en Cristo. Volvamos a Filipenses capítulo 1, amén. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya hemos visto que en realidad el apóstol Pablo vivía para Cristo. A Pablo no le importaba que estuviera en la cárcel siempre y cuando el evangelio estuviera avanzando. A Pablo no le importaba la calumnia de los envidiosos siempre y cuando se estuviera predicando a Cristo. Lo más importante en la vida de Pablo, su objetivo en la vida o al borde de la muerte era glorificar, magnificar a Cristo a través de su vida. A Pablo no le importaba la fama, a Pablo no le importaba la comodidad, no le importaba el dinero, no le importaba el éxito, pero lo más importante para Pablo era predicar a Cristo y el avance del evangelio. Hermanos, Pablo vivía para Cristo. Amén. Es por eso que Pablo miraba la muerte como ganancia. Hoy día muchos cristianos repiten las mismas palabras del apóstol Pablo y dicen: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho alguna vez? Mucha gente repite estas palabras y muy fácil lo dice, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es fácil decirlo, ¿verdad que sí? Es fácil decirlo, pero en realidad estamos viviendo para Cristo. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. En realidad estás viviendo para Cristo. ¿Acaso nuestro estilo de vida demuestra que estamos viviendo para Cristo? La manera como te desenvuelves entre semana, lo que haces entre semana, en lo que inviertes tiempo, en lo que piensas, demuestra que estás viviendo para Cristo. Es triste escuchar a muchos decir que para ellos el vivir es Cristo, pero sus preocupaciones, sus metas, el objetivo de sus vidas son cosas terrenales, materialismo, dinero, sus propias metas y sus propios sueños. Pero no es el avance del evangelio ni predicar a Cristo. Amén. Y es triste mirar esto en muchos cristianos. Muchos creen y dicen que viven para Cristo, escuchemos, pero les da igual venir a los servicios o no venir. No tienen tiempo para orar ni leer la Biblia porque están bien ocupados en otras cosas. Pero según para ellos, el vivir es Cristo. Qué contradicción, ¿no? Creen que están viviendo para Cristo, pero no sirven a Cristo. Amén. Dicen vivir para Cristo, pero no están haciendo nada para Él. Hermanos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿En realidad estamos viviendo para Cristo? No digas que para ti el vivir es Cristo si no estás haciendo nada para Él. Amén. Si no estamos sirviendo a Cristo, no estamos viviendo para Él. Entonces Pablo miraba la muerte como ganancia porque él vivía para Cristo. De igual manera, nuestra muerte será ganancia solamente si vivimos nuestras vidas para Cristo. Si no estamos viviendo nuestras vidas para Cristo, nuestra muerte no será ganancia, pero será una pérdida. Amén. El día de hoy quisiera hablar un poco más acerca de la perspectiva que tenía el apóstol Pablo de la vida y de la muerte. ¿Qué pensaba el apóstol Pablo acerca de la vida y de la muerte? Notemos, en cuanto a vivir o a morir, Pablo dice en el versículo 22, no sé qué escoger. No sé qué escoger entre vivir o entre morir. Y en el versículo 23 Pablo dice, estoy puesto en estrecho. La palabra estrecho en griego es la palabra suneko, y esto significa estar bajo una presión que impide tomar una decisión definida. Pablo no sabía qué escoger entre morir o vivir. Por una parte, Pablo ya quería estar con Cristo, amén.
El apóstol Pablo ha sufrido bastante y dice, ya quiero estar con Él, que es muchísimo mejor. Pablo ha sufrido persecuciones, dificultades, dolor, cárcel, etcétera, etcétera. Es por eso que dice, ya quiero estar con el Señor. En el versículo 23, Pablo dice acerca de estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Por otra parte, notemos, Pablo quiere vivir por una razón. Porque quiere ser útil en la obra de Cristo. Entonces, Pablo está diciendo lo siguiente: si muero, qué bueno, muchísimo mejor, porque voy a estar con Cristo. Pero si quedo con vida, quiero ser útil en la obra de Cristo. Y Pablo se encuentra en un dilema, no sabe cuál de las dos escoger. Pablo quiere vivir para predicar a Cristo y que el evangelio avance. Hermanos, Pablo se encontraba en un estrecho, no sabía qué hacer, amén. Quería estar con Cristo y a la misma vez quería vivir para servir a la iglesia. Es por eso que Pablo dice, no sé qué escoger. Comencemos. Después de que Pablo dijo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo dijo en el versículo 22 lo siguiente: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿A qué se refirió Pablo al decir vivir en la carne? Cuando nosotros de primero escuchamos estas palabras, no, vivir en la carne, uno piensa una vida en pecado, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo al decir si el vivir en la carne? Una vez más, la frase vivir en la carne se usa en ocasiones para referirse a una vida de pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo dijo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos mirar que Pablo usa la palabra carne para referirse a pecado. Amén. Pero también la palabra carne se usa en ocasiones para referirse a la naturaleza humana o a nuestra existencia humana. Miremos todos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Lo tienen. Amén. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Notemos, aquí Pablo una vez más menciona esta frase, vivir en la carne, lo que vivo en la carne. Aquí no se refiere al pecado, amén. Porque no podemos decir que nuestro pecado lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. O sea, que vivir en la carne aquí no se refiere al pecado. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo menciona la palabra carne para referirse a su humanidad, no al pecado. Pablo está diciendo que su humanidad la vive en la fe del Hijo de Dios, su existencia humana. Amén. Vamos todos a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 de Pedro capítulo 4, 1 y 2. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí Pedro está diciendo que Cristo padeció por nosotros en su cuerpo humanamente, en la carne, y terminó con el pecado, para que nosotros no vivamos el resto de nuestra existencia humana
¿Cómo? Conforme a las concupiscencias de los hombres, pero conforme a la voluntad de Dios. Amén. Me fue necesario explicarles esto para entender a qué se refirió Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 22, cuando dijo vivir en la carne. No tiene que ver nada con pecado. Pablo se está refiriendo a su estancia humana, quedar con vida, su existencia. Así que vamos a volver a Filipenses capítulo 1, versículo 22 y 23. Vamos a ver la lectura. Filipenses 1, 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Una vez más, hermanos, Pablo se encuentra en estrecho. Pablo no sabe qué escoger entre estar con Cristo o seguir en vida. Pablo dice, si muero, bien, porque estaré con Jesucristo para siempre. Y la razón por la cual Pablo quería seguir en vida era para ser de beneficio a la obra. Amén. Qué triste, escuchemos, que la razón por la cual muchos cristianos quieren seguir en vida es para estrenar sus casas. No tenemos cristianos, amén, gente que se congrega en una iglesia. La única razón por la cual quieren seguir con vida es para estrenar sus casas, para comprarse carros y estrenarlos por sus hijos, sus nietos. Decimos, y mis hijos, mis nietos los quiero mirar ya grandes. Y es su única preocupación, sus planes, sus placeres. No he conocido Italia, que quiero seguir en vida, pero ir a Francia o qué sé yo. Ese es su deseo para seguir en vida, pero no para vivir sus vidas sirviendo a Jesucristo. Cuando piensas en seguir viviendo, amén, ¿qué es lo que viene en tu mente? ¿Por qué razón quieres seguir viviendo tu vida? ¿Para qué? ¿Para ti mismo? ¿Tus placeres, tus metas? ¿O para servir a Cristo? Notemos, el apóstol Pablo quería seguir viviendo para servirle a Dios, para ser de bendición a otros, para predicar a Cristo y el avance del Evangelio y para dar fruto que glorifique a Dios. Pablo dice, yo para eso quiero seguir viviendo. Si me muero, qué bien, me voy con Cristo, pero si sigo con vida, voy a vivir para servir a Cristo. Este era el deseo del apóstol Pablo. Hermanos, ¿y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuál es el deseo de nuestra existencia como cristianos? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Para quién o para qué estás viviendo? ¿Es Cristo? Hagámonos estas preguntas, amén. ¿Acaso nuestras vidas están siendo de beneficio para la obra? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? Notemos, el apóstol Pablo dice, mas si el vivir en la carne es para beneficio de la obra, dice, entonces no sé qué escoger. Estamos dando frutos que glorifiquen a Dios. Es nuestro deseo vivir para predicar a Cristo y que el Evangelio avance. Ese es nuestro deseo. O nuestro deseo es vivir para trabajar y hacernos ricos y comprar un montón de cosas, estar bien cómodos. ¿Estamos viviendo nuestras vidas siendo útiles para el Señor, o somos inútiles para el Señor? ¿Somos instrumentos en las manos de Dios, útiles? ¿O qué tipo de instrumentos somos? Hermanos, Pablo deseaba seguir viviendo con el propósito único de vivir para Cristo. De igual manera, ese debería ser nuestro deseo en la vida. Vivir para Cristo, ser fructífero, servirle, ser de beneficio para la obra, la iglesia, los hermanos.
Vamos a mirar Filipenses 1:24. ¿Listos? Dice el apóstol Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pero quedar con vida, dice el apóstol Pablo, es más necesario por causa de ustedes, hermanos. Notemos en el versículo 23, Pablo dice, por mí, lo que yo quiero, dice, es estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Y en el 24 dice, pero por causa de ustedes, me es necesario quedarme. Qué tremendo, aquí miramos la humildad del apóstol Pablo, miramos el amor que tenía el apóstol Pablo por la obra de Dios y los hermanos. Pablo no era egoísta, amén, Pablo era humilde, Pablo no era egoísta. Si Pablo hubiera sido egoísta, les hubiera dicho a los hermanos lo siguiente, me quiero ir y ya no me importa lo que ustedes pasen con ustedes, no me importa, yo me quiero ir y ya. Pero no fue así. Pablo sabía que había mucho que hacer en la obra de Dios. Él sabía que había mucha necesidad en los hermanos. Por eso Pablo dice, por causa de ustedes, me es necesario quedarme. Vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una vez más, el versículo 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, no vivamos nuestras vidas enfocados solamente en lo que a nosotros nos importa. No vivamos nuestras vidas solamente enfocados en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos. Pablo nos manda, nos exhorta a vivir de tal manera buscando de ser de bendición a otros. De vivir de tal manera deseando ayudar a otros en sus necesidades y mucho más a nuestros hermanos en la fe. Tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros por los demás? ¿Qué estamos haciendo nosotros por los hermanos en la fe? Los hermanos que estamos aquí, cuando hay necesidad entre nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando y enfocados solamente en nuestras propias necesidades? ¿O estamos aquí para bendecir a alguien más en sus necesidades? Hermanos, Pablo estaba dispuesto a hacer a un lado sus propios deseos personales, escuchemos, de estar con Jesucristo por causa de los hermanos. Es triste mirar a tantos cristianos egoístas, preocupados en ellos mismos, preocupados en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, y no están dispuestos a hacer nada por los hermanos. Es triste, tantos cristianos egoístas. Si quieren servir, escuchemos, hay gente que viene a la iglesia y tiene deseo de servir, quieren servir mientras no tengan que sufrir, mientras que sea fácil. Si quieren servir mientras y cuando no se incomoden, quieren servir cómodamente. Qué triste, amén. Pablo sabía que había problemas en la iglesia, necesidades, y él estaba dispuesto a seguir sufriendo por causa de los hermanos para ayudarles. La pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer a un lado lo que nosotros queremos? Nuestra comodidad y sufrir por causa de los hermanos. ¿Qué estamos dispuestos a perder por causa de los hermanos? Amén. El apóstol Pablo, una vez más, ya quería irse con el Señor, pero miraba más necesario quedarse.
por causa de los hermanos. Y quisiera compartir algo. Me recuerdo hace como un mes, 2 meses atrás, al hermano Gaspar lo invité a la misión, y donde están los homeless, la gente necesitada. Me acuerdo que Gaspar, llegamos a ese lugar. Después de ese lugar, Gaspar me dice, ¿sabes qué, Iván? Me dijo, yo pensé que tenía necesidad o problemas. Pero al llegar a este lugar, mi mentalidad cambió. ¿Cuánta gente que ha perdido todo, no tiene nada, con tantos problemas? Al llegar a ese lugar me di cuenta que mis problemas están chiquitos. Amén. Y desde ahí para entonces, Gaspar ha estado invirtiendo tiempo llegando a ese lugar para bendecir a otros en sus necesidades. El punto es, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hermanos? Amén. El apóstol Pablo deseaba quedarse con el propósito de ser de bendición para los hermanos. Vamos a mirar Filipenses 1, 25 y 26 para terminar. Y confiado en esto, dice Pablo, sé que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho, progreso y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Notemos en estos versículos, miramos más razones por las cuales el apóstol Pablo desea quedar con vida. Y estas son para el progreso y el gozo de los hermanos. Quiero quedarme para el progreso y gozo de ustedes, dice el apóstol Pablo, y para que los hermanos estuvieran satisfechos en Jesucristo por la visita de Pablo. Claramente miramos el deseo de Pablo en la vida. Y este deseo que llenaba la mente de Pablo, el propósito de Pablo era servir. Me quiero quedar para servir a Dios. Me quiero quedar para ser útil para Dios. Quiero seguir con vida para ser de bendición para los hermanos, para el progreso del Evangelio. Quiero seguir con vida, ¿para qué? Para predicar a Cristo. Esta es la perspectiva que tenía el apóstol Pablo acerca de la vida. Pablo deseaba ser usado por Dios para el progreso y gozo de los hermanos. Notemos, la gente egoísta solamente está esperando ser servida. La gente egoísta llega, se sientan y a ver qué van a hacer por mí. A ver qué me van a dar. A ver cómo me tratan. Esta es la gente egoísta. Esperan ser servidos. Llegan a la iglesia no con la intención de decir, quiero llegar para servir a Cristo. ¿En qué soy útil en la iglesia? ¿Qué puedo hacer por la iglesia? Los egoístas no piensan así. Andan buscando una iglesia donde reciben mejor servicio ellos, pero una iglesia donde llegar y servir. Tristemente, pocos en la iglesia entienden el llamado y el compromiso para servir. Pablo lo entendía. Termino con lo siguiente. Amén. Pablo, estando en la cárcel, dijo, si me muero, gloria a Dios, es ganancia porque ya quiero estar con Cristo. Pero dijo el apóstol Pablo, si continúo viviendo, quiero que mi vida sea fructífera y sea de bendición para la obra. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Cuál es el deseo de nuestras vidas? ¿Estamos dando frutos que glorifican a Dios? Echemos un vistazo para atrás. Yo sé que muchos de los que estamos en este lugar entramos el año con metas y deseos y dijimos, no, este año voy a servir a Dios, voy a hacer las cosas diferentes, este año va a ser algo muy diferente. ¿Qué hemos hecho hasta el día de hoy? Desde enero hasta ahora, julio, hemos dado frutos para el Señor. ¿O hemos estado estancados, perdiendo el tiempo? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Estamos siendo de beneficio para la obra? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú como miembro de la iglesia para la obra? ¿En qué estás ayudando? ¿O nomás vienes, te sientas, sales y ya estuvo? ¿Qué estás haciendo para la obra?
¿Cómo es que la obra está siendo beneficiada por tu servicio? Pablo dijo, ya me quiero ir con Cristo, pero si continúo con vida, quiero que Dios use mi vida para el progreso y gozo de los hermanos y una vez más, ¿qué de nosotros? Pablo quería continuar viviendo con el propósito de servir. ¿Acaso ese es nuestro propósito de vivir? Servir a Cristo. Pablo quería seguir viviendo y ser útil para Dios. La pregunta es, ¿somos nosotros útiles para Dios? ¿O somos, una vez más, unos inútiles para Dios? ¿Qué estamos haciendo? Pablo no quería perder el tiempo. Dice, si yo sigo con vida, yo no voy a perder mi tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo nosotros? ¿Nos estamos perdiendo? Mi consejo es, no perdamos más el tiempo, hermanos. Vivamos nuestras vidas sirviendo a Dios, dando frutos para Dios, siendo de bendición para la obra y los hermanos en la fe. Si no estamos viviendo de tal manera, lo que dije anterior, si no estamos viviendo de esa manera, escúchenme, estamos perdiendo el tiempo, estás desperdiciando tu vida. Nuestra muerte no será ganancia, pero tu muerte será una pérdida. Vivamos nuestras vidas para Cristo. ¿Qué es lo que Pablo deseaba? Amén. ¿Qué es lo que nosotros deseamos en la vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Mi deseo es que salgamos de este lugar y meditando en esta pregunta, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Así vamos a orar, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos exhortas, nos enseñas, nos corriges. Padre, no queremos que sea un domingo más donde escuchamos palabra, nos vamos y tiramos esto para un lado. Queremos, Padre, en realidad hacer algo con el mensaje de tu palabra, Señor. No queremos sernos hipócritas, Padre, diciendo algo y viviendo otras cosas de una manera contraria a lo que profesamos, Señor. Queremos vivir nuestras vidas para ti, Señor, sirviéndote, Padre. Deseamos ser útiles en tus manos, Señor. Deseamos ser de bendición para tu obra, Padre. Deseamos ser de bendición para los hermanos en la fe y tanta gente allá afuera que necesita escuchar el Evangelio. Deseamos, Padre, vivir para servirte. No queremos perder más el tiempo, Señor. Despiértanos, Padre, incomódanos, Señor, levántanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que vivamos, Padre Santo, que apliquemos tu palabra, Señor, en nuestro diario vivir. No es lo mucho que sepamos, Padre, lo mucho que memoricemos. Es que tanto vivimos tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Quita toda hipocresía de nuestras vidas, Señor. Y empezar a vivir para ti, Padre. Empezar a dar pasos pequeños, Padre, si no hemos estado caminando contigo. Empezar a caminar y vivir contigo, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra nos incomode, Señor. Y que nos mueva, nos puche a hacer algo, Padre. Que no lleguemos a nuestros hogares, Padre, cómodos en nuestro pecado, cómodos en nuestra frialdad. Que no salgamos de este lugar, Padre, cómodos en nuestra hipocresía o falsedad, Señor. Que salgamos de este lugar, Padre, incómodos, Padre bendito,
pido en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra. Sabemos que podemos dar y hacer más de lo que estamos haciendo, Señor. Perdónanos, Padre, por darte muchas veces las obras o darte, Padre Santo, tan poquito, Padre, cuando podemos darte más. Perdónanos, Señor, por perder el tiempo, Señor, en otras cosas que no tienen ningún beneficio. Perdónanos. Te doy gracias por tu palabra, Señor, por tu iglesia, por tus hijos que están en este lugar, Señor. Que el deseo de nuestras vidas, Señor, sea vivido para ti, Padre, servirte. Gracias, Señor.